Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Finanzas para Todos de nuevo. Miguel, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, buenas. Hoy cerramos temporada, ¿eh? Hoy es el último programa de esta temporada 25-26 y ya les dejamos descansar durante el verano. ¿Qué número de programa es, Sebastián? ¿Qué número de programa es el programa 374. 374. 374. Bien, bueno, pues vamos a ver, porque yo personalmente hoy día voy a responder a preguntas de los espectadores porque muchos espectadores nos envían esas preguntas y las más interesantes o las más repetidas, pues tenemos la costumbre de intentar responderlas y aclararlas en este programa de Finanzas para Todos. Vamos a empezar con una pregunta relativamente frecuente. El TIN y el TAE. Vamos a ver qué es esto. En los préstamos y en los depósitos, cuando mencionan el interés, unas veces me hablan del tipo nominal TIN y otras veces me hablan del TAE, la tasa anual equivalente. Y mucha gente se pregunta en qué se diferencia. Simplificando mucho, el tipo nominal, el TIN, son los intereses de un préstamo o de un depósito sin tener en cuenta ni plazos ni comisiones. Y al revés, la TAE, la tasa anual equivalente, es el tipo real, ese que incluye las comisiones y el cálculo con cualquier plazo. Pero como no es un tema tan claro, mejor con unos ejemplos. Un depósito a plazo fijo al 5% anual, un depósito de 1.000 euros, ¿no? Al cabo de un año recibe los 1.000 euros más el 5%, que son 50 euros, los intereses. Pero ese mismo depósito de 1.000 euros con pago de intereses semestral te da a los 6 meses la mitad de los intereses, la mitad de los 50, 25 euros. O sea que al cabo de los 6 meses tienes 1.025 euros. Y de ahí a final de año tienes otro 2%, pero ya no de 1.000 euros, sino de 1.025. Con lo cual, al final de año no tienes el 2%, tienes un poco más, el 2,25% aproximadamente. Eso en el caso de los depósitos. En el segundo ejemplo, un caso de un préstamo de 50.000 euros al 2% anual. 50.000 euros al 2%. Pues tú pagas cada año 1.000 euros de intereses, pero resulta que tienes una comisión de apertura de 300 euros por ese préstamo. Pues el tipo nominal, si es del 2%, pero la TAE tiene que llevar incluida esa comisión de 300 euros. O sea, la TAE va a ser del 2,6%. Y ese es el interés real que pagas, que es más grande que el 2% nominal. Por eso, en los tratos con los bancos, lo que de verdad te conviene saber no es el TIN, sino la TAE, que es lo que realmente vas a pagar o vas a recibir y con el que puedes comparar unos y otros de un banco o de varios bancos. Segunda pregunta. Renta fija, renta variable. ¿Qué sucede? Pues que en el banco, a preguntar dónde puedo colocar mis ahorros, me están hablando de renta fija, de renta variable. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues la inversión en renta fija tiene un plazo y una rentabilidad conocida de antemano. Y tienes derecho a recuperar tu inversión en ese plazo y con los intereses firmados. Por ejemplo, el 3% a un año. Los más conocidos, que son los depósitos a plazo fijo, pues, que son los más frecuentes, pero también valores como el tesoro, los bonos, las obligaciones, las letras del tesoro, incluso los bonos que emiten algunas empresas privadas. Eso es la renta fija, ¿no? Conoces de antemano cuánto vas a recibir al final y cuánto tiempo tienes que tenerlo. La renta variable, pues ya aquí inviertes en productos cuya rentabilidad final ya no conoces, porque van cambiando con el tiempo. Perdón. Los más conocidos, las acciones de la bolsa. Pues cada día cambia su rentabilidad, subiendo o bajando, y cuando decides venderlas puedes tener ganancias, o incluso muchas ganancias, o puedes tener pérdidas, según vaya la empresa, mejor o peor. Tercera pregunta. Reembolso y traspaso. ¿Qué pasa? Pues que tengo un fondo de inversión, como mucha gente, y me hablan de reembolsarlo o de traspasarlo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues reembolsar un fondo de inversión es venderlo y quedarte con el dinero. Y tú ya puedes volver a invertirlo o gastártelo o llevártelo a tu casa. Y por supuesto hay que declarar las ganancias o las pérdidas en la declaración de la renta. Pero traspasar un fondo de inversión es cambiar
de un fondo a otro del mismo banco o de otro banco, sin que pase por tus manos. Y ya no es necesario declararlo en la renta, pues hasta que decidas reembolsarlo, o sea, venderlo. Esa es la diferencia entre reembolso y traspaso. Chiringuito, pues hay quien me dice, yo lo he escuchado a menudo, pero ¿qué es un chiringuito financiero? Personalmente a mí lo del chiringuito me trae inevitablemente a la memoria a Jordi Dan. La verdad es que un chiringuito financiero es una entidad que ofrece servicios de inversión, de bolsa, de fondos, de otro tipo, sin estar autorizada. Y normalmente ofrece rentabilidades altas, aprovechándose pues de nuestra avaricia innata, y te acaban estafando, la verdad. Y como no están autorizados, ya no puedes recurrir a los mecanismos clásicos legales de protección del inversor. Eso que sí tienes en un banco o en una entidad legal y autorizada. Por eso ten mucho cuidado con esas ofertas, por lo menos yo las veo en Internet, en el Facebook, son ofertas irresistibles en las que te dicen, puedes ganar mucho dinero en poco tiempo invirtiendo con nosotros y eso está garantizado. Incluso hay veces que te ponen hasta un famoso por medio. ¿Qué ocurre? Pues que te puedes quedar con el culo al aire y el bolsillo tiritando, ¿eh? Si no lo tienes claro, si la entidad que te ofrece esa inversión es un chiringuito, lo que puedes hacer es consultar en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores si esa entidad está inscrita en el registro de entidades autorizadas, porque va a ser lo que defina si es un chiringuito o es una entidad seria, entre comillas, para no tener problemas. Te conviene hacerlo, te conviene, pero... Bueno, yo creo que hemos dado una vuelta a unas cuantas preguntas de las que nos llegan y en un futuro iremos respondiendo más porque hay muchísima duda en el mundo financiero. La verdad es que estamos un poco verdes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sebastián, ¿se da mucho fraude en este tipo de cosas mucho, en Internet? Sí, ¿no? Mucho en Internet y en la realidad, ¿no? Yo siempre menciono, hace un año aproximadamente, un año y pico, alguien me preguntó, en Villacarrillo concretamente, me preguntó que estaban ofreciéndole personalmente lo que se llamaba una inversión que estaba dando unos porcentajes de rentabilidad exagerados, el OneCoin, una criptomoneda, OneCoin. Bueno, pues resultó que el OneCoin al final era una estafa piramidal, un esquema Ponzi, creo que se llama. Claro, lo estaba ofreciendo una entidad que sí, que te dice, cuando te dicen que vas a ganar mucho y en poco tiempo, invirtiendo poco dinero, tú pones el oído pensando que eso, pero a ver, ¿quién te da mucho por poco en poco tiempo? Hay que ser realistas, somos avariciosos, pero pon tu faceta seria, seria por delante y lógica y piénsalo dos veces, porque se dan con mucha frecuencia. Y el hecho de que un determinado famoso sea real o sea fraudulento también, porque a veces te ponen un famoso sin su autorización, haga una recomendación, eso no es ninguna garantía. Tú imagínate que, y siempre también lo he mencionado muchas veces, el Banco Popular tuvo a alguien pregonando sus virtudes justo antes de la debacle, pues estaba el jugador de baloncesto barcelonés que estaba en la NBA. Ricky Rubio o alguna cosa así. Uno de ellos, pues vamos, lo conocía todo el mundo, dice, bueno, como este hombre nos va a engañar. Sí, ahora sé quién, no me acuerdo, pero te lo preguntas y dice, bueno, ¿qué sabe un jugador de baloncesto de finanzas? O sea, están ahí y, bueno, voy a mencionarte otro caso que no es de finanzas, pero que yo veo... No diga Arbeloa. Yo veo a Fernando Alonso recomendándote en un anuncio que compres coches de segunda mano de una determinada marca, diciéndote, yo me compro los coches pero ¿quién se va a creer que de los mejores conductores de coches del mundo de Ferrari se compre el coche de segunda mano? Digo, si me engañan en esto, lo otro me lo voy a creer. A lo mejor es cierto, no digo que no. Pero en un principio por eso que siempre que te pongan un famoso delante, tú dices, bueno, porque me lo ponen, porque no tienen capacidad de que su producto sea lo suficientemente bueno, ¿no? Porque además tiene que dar un pastón, y ese pastón no se lo va a pagar la marca, se lo van a pagar los compradores. Entonces, yo soy de los que, si el de los anuncios, el que patrocina los anuncios, pensase en mí como cliente, que yo seré minoría, diría, no, aquí al contrario, aquí quitamos al famoso, porque el famoso lo que hace es dar la impresión, a mí me da la impresión contraria. Si veo un famoso anunciando algo, digo, vamos, yo veo a Mario Vaquerizo anunciando
no sé qué. Y digo, no me lo compro en la vida. No siga. Por ahí no es. Qué malos somos. Que el otro día me acordé de ti porque pasé por la calle Bernabé Soriano y pasé por donde estaba la oficina del Fórum Filatélico, ¿te acuerdas? Claro, que me acuerdo. Que hablaba, iba con una persona hablando, digo, es que tenían un equipo de baloncesto en división de honor, el Fórum Filatélico de Valladolid, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí. Sí, los pilló Boyer por banda y los machacó. Que por eso digo, ¿no? que una entidad, que un famoso... Y era eso, lo que tenían era el tema ese piramidal, lo que tú has Sí, una comentado. estafa piramidal, un esquema Ponzi. Y estuvieron muchísimo tiempo. Porque al principio, al primer, vamos, es muy sencilla la estafa piramidal. Dice, bueno, yo invierte 50 euros. Pues, al cabo de un mes te han dado 10 euros. Dices, ¡buah! Un 20%. Pues al segundo mes, en lugar de 50 euros, pones 200 y te dan tanto. Pues dices, bueno, pues... Y la máquina funciona. Pues con este interés, en lugar de poner 50 o 100, claro, pongo 20.000 euros. Bueno, pues pones 20.000 euros y al cabo de los 2 meses están desaparecidos los 20.000 euros. Ese es el esquema Ponzi, ¿no? Porque te dan el alpiste para que tú sí. Sí, pero bueno, en aquella época yo te creo convenzas, te ponen el anzuelo. Te ponen el anzuelo. Pica y al final. Pica y a la segunda pues te han dado un golpe de Sebastián, en de aquella muerte. época yo pienso que éramos más ahorradores, metíamos en un sitio una cosa, éramos más fieles en un sitio. Yo creo que por eso ellos se mantenían, porque no se descapitalizaban nunca. Me parece a mí, porque la gente sacaba rara vez el dinero que había metido y estuvieron años. Pero hubo una temporada que era un negocio bollante, ¿no? Y cuando aquello explotó, pues explotó, porque claro, si es que en algún momento aquello de invertir en sellos, había muchísimo tiempo. Pues era como tenía que llegar a su tope, ¿no? Invertir en sellos pensando que los sellos iban a tener una evolución hacia arriba sin freno. Todo lo contrario al final, ¿no? Y al final pues pasó lo que pasó. Se hundieron y hundieron a mucha gente, la economía de muchísima gente. Incluso, pues ya te digo, de entidades muy serias de toda la vida, como el Banco Popular, pues se fueron a pique, ¿no? Y al final el Banco Santander compró el Popular por 1 euro, pero que era, con muchas deudas. Que era el banco más solvente, Sebastián, el Banco Popular. Entre comillas, ya había muchas señales. Ya, pero había muchas señales que se ignoraban porque además tenía una publicidad intensiva. Pero que no dejaban. Márquez era el baloncentista. Sí, pero que no dejaban pasar a todo el mundo. Perdón, Pau Gasol. Pau Gasol era quien promocionaba el Banco Popular, nada menos, diciendo que aquello era. Incluso hubo otros famosos que anunciaban. Ruiz Mateos, ¿no? Eran empresas de Ruiz Mateos. El equipo de fútbol, ¿no? También, pues lo mismo. Y aquello también se fue al garete. Rumasa. Rumasa, por ejemplo. Entonces, pues claro, ese tipo de chiringuitos. Hay unos que son chiringuitos y otros que son entidades serias, como el Banco Popular, que no hay que fiarse, vamos. No hay que fiarse. Lo de Ruiz Mateos lo he estudiado yo y era basado todo en una pura estafa. Sí. ¿No? Era una estafa. Una estafa de principio a fin. Y si no pagaban un duro Hacienda. De principio a fin. Y se metía ahí. Por eso hay que tener cuidado, entidades serias, entidades solventes, incluso inversiones que sepas que puedes recuperar el dinero si hay algún problema, por el Fondo de Garantía de Depósitos o por algún medio. También catalogan el riesgo, ¿no? del producto financiero que vaya. Sí, bueno, eso lo hemos comentado ya aquí en algunas ocasiones. Cualquier producto financiero lleva asociado un número según el riesgo. El 1, pues riesgo muy bajo. El 5, pues un riesgo bastante elevado, aunque ya hemos comentado que aquí qué tipos de productos son los más arriesgados, ¿no? Pues aquí no estamos acostumbrados en la provincia a los futuros y las opciones y los warrants, pero sí ya se va generalizando una afición de la gente joven a las criptomonedas, lo cual es muy, muy peligroso, mucho, porque las criptomonedas... Pero yo creo que ahora tenemos más medios para buscar. Hay muchos, pero es que yo dudo de que el tener más medios nos haga ser más, más cuidadosos. Es que antes teníamos nada más que el telediario y nada más, claro, que te enterabas. Pero también tienen los medios al contrario, medios que te agobian con esa publicidad y esa... Antes no había tanta gente intentando estafas. Y ahora un vistazo por encima al Facebook, bueno, pues te ves en 5 minutos te ves 4 anuncios de ese tipo. Y claro, eso no puede ser cierto, el ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Eso es, tenemos que estar atentos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, y aquí, bueno, pues con cierta frecuencia pues hablamos de los que son recomendables, los que no, los que tienen mayor riesgo y los que tienen más seguridad.
e incluso hacemos algunas recomendaciones. A mí personalmente me da miedo. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de la Agencia Española de Protección de Datos, que con motivo de en una plataforma de apoyo a las personas mayores y pensionistas han publicado una documentación en la que, con motivo de este tipo de personas que están en una situación de necesidad, pues se ha puesto de moda poner donde ellos están viviendo pues videocámaras, ¿no? para controlar a las personas mayores, pero ya no es por controlarlos, sino para cuidar de ellos y para saber bien la situación que se encuentran y en el momento que se encuentran. Entonces la Agencia Española de Protección de Datos lo que quiere hacer ver es que ni vale todo, ni está prohibido todo, ¿no? Sino que se haga con cordura, es decir, que a pesar de que normalmente son viviendas particulares o domicilios particulares, que se use las cámaras con cierto temor y con cierta, de alguna forma, que se cumpla la normativa. Es decir, que de alguna forma lo que se pretende es que valga para lo que en realidad se pone, es decir, para que una persona, si se encuentra mal, se pueda asistir, que pueda llamar a teleasistencia o ese tipo. Ya sabéis ahora que la familia pues no es como antes, que antes pues nacíamos todos en el mismo pueblo y vivíamos todos en el pueblo y siempre había alguno que se hacía cargo de los padres, y ahora pues uno está en Villacarrillo, otro está en Holanda. Ahora, entonces, es decir, que de alguna forma las cámaras valen para este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que de alguna forma lo que la Asociación Española de Protección de Datos lo que no quiere es que esto se convierta en un despropósito, ¿no? Entonces, fundamentalmente, que las cámaras se pongan en los sitios y que se utilicen exclusivamente para un control, para que sea bienestar para las personas mayores. ¿Qué pasa? Que también el tener una cámara, pues lógicamente graba el sonido, y ya el sonido es una situación que es más complicada y es más delicada. Entonces hay que tener en cuenta lo que se graba, lo que no se graba, y también poner una norma en la que este tipo de grabaciones que se hagan, o como ha dicho Sebastián antes, que se utilicen solamente para el momento, o que si se graban, que cada X tiempo se borren las imágenes que se han grabado. ¿Qué pasa? Que bueno, que ahí el tema ya de las grabaciones se pueden utilizar para un tipo de cosas, para herencia y este tipo de cosas que a lo mejor no es afortunado utilizarlas. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuidando a esas personas suele haber trabajadores que están cuidando, porque hemos contratado a una persona para que se haga cargo de la persona, y también tener en cuenta que se está grabando a un trabajador, y los trabajadores también tienen su normativa respecto de eso, respecto de las grabaciones, y que dice la norma que en ningún momento se valga la grabación de esta cámara como control del trabajo del trabajador y este tipo de cosas, que ya eso sería totalmente ilícito, ¿no? Es decir, que la Asociación Española de Protección de Datos lo que pretende es que se haga un uso en beneficio de la persona a la que se controla, pero no un abuso. Es decir, que se actúe con cordura, ¿no? Entonces, y sobre todo que se tenga en cuenta las grabaciones que se hacen de las personas, de la voz, y fundamentalmente cuando hay trabajadores que tienen una normativa totalmente diferente, y hay que tener muchísimo. Resumiendo, que lo que hay que hacer un uso adecuado de esta grabación, que puede ser muy importante para las personas que tenemos el padre o un familiar mayor que nosotros y estamos preocupados por él, para de alguna forma sepamos dónde está y de algún momento si necesita de nuestra ayuda y este tipo de cosas. Pero la Asociación Española de Protección de Datos lo que quiere es que no se haga un abuso de este tema. Otra cosa que iba a decir era sobre la remisión inicial de un cáncer avanzado no implica la recuperación global, la recuperación laboral. ¿Qué pasa? Que se están dando casos, que ya sabéis que afortunadamente el cáncer no avanza todo lo que quisiéramos que avanzara, la curación del cáncer,
pero hay ya situaciones que te ponen en la situación, que de alguna forma te lo ponen en reposo y alargan la vida con cierta calidad de vida. Entonces, el primer cáncer que se da en las mujeres es el cáncer de mama, ¿no? Es un porcentaje muy avanzado. Entonces hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que una trabajadora le habían pasado 4 meses y no se le había reproducido el cáncer y le quitaron la pensión. Entonces se buscó a un jurista para de alguna forma para recuperar la pensión y efectivamente le ganaron la resolución del INS, se la ganaron y los motivos eran que hasta que no pasan 5 años, parece ser que el tema médico dice que hasta que no pasan 5 años la reproducción de los tumores disminuye cuando ya se dan por curación y han pasado 5 años. Pero que una persona que está con quimioterapia, con radioterapia, con el pensamiento de que tiene cáncer, el problema que tiene de salud mental, este tipo de cosas, no está en condiciones de trabajar. Porque para trabajar tienes que estar en perfectas condiciones y que tú estés pendiente de tu trabajo y no estés pendiente de otras cosas que te puedan mermar las posibilidades del trabajo y que puedas tener un accidente y este tipo de cosas. Es decir, que a pesar de que ganó en el juzgado de lo social y le dieron otra vez la incapacidad permanente, esta mujer, cuando le dieron la incapacidad permanente, había fallecido. Y me pregunta, ¿y a quién le corresponde la pensión de los fallecidos? A los herederos legales. A los herederos le corresponde la pensión de esta mujer que tristemente falleció. Era una mujer joven con un tumor de los distintos tumores de mama, y es una noticia triste, pero que bueno, que hay también que tomarla como hay que tomar este tipo de cosas de enfermedad, ¿no? Y una enfermedad que también es tan grave para la desgracia nuestra, ¿vale? Resulta interesante, vamos, que sí, mucha gente sí, puede encontrarse en esa situación. Esa enfermedad está a la orden del día. Porque está a la orden del día. Bueno, y es verdad que se está evolucionando mucho, no podemos negarnos. Y sobre todo en cáncer, dada su frecuencia, es normal que se vuelque la investigación en enfermedades tan masivas. Cuando te dicen que tienes cáncer, tú ya no coordinas. Porque tú ya es que te mueves en otro ambiente. Sí, tus prioridades cambian, obviamente. Hay corazón, ¿no? Sí, que te acostumbras y tal y cual. Pero ya, son gente que tiene todo el derecho a vivir y a seguir siendo felices. A subsistir, como dijéramos, ¿no? Sí, la verdad que hay mucho avance y eso y tal igual, pero de alguna forma hay que darle el tratamiento que hay que darle y punto. Y punto. Bueno, Tony. Bueno, yo... Acabas temporada, tú. Sí, acabo temporada, digamos, con un tema fiscal. Cierre. Porque, vamos, no puede ser menos, ¿no? A ver, llega a su fin la declaración de la renta, pero ahora empieza el impuesto de sociedades. Pero bueno, esto no tiene fin. Esto no para. No para. A ver si llega agosto ya. Bueno, el impuesto de sociedades, al fin y al cabo, grava los beneficios obtenidos por las entidades jurídicas, ¿vale? Durante un ejercicio económico. Y en este programa pues quería dar respuesta a las preguntas más comunes en relación a este impuesto que pueden tener pues aquellos administradores de sociedades, en fin, aquellos que gestionan algunas, sobre todo sociedades, lo más común ahí en la zona, aunque bueno, hay más entidades, como ahora veremos. Bueno, la primera pregunta es ¿quiénes están obligados a presentar el impuesto de sociedades? Como estoy diciendo, básicamente sociedades mercantiles, como pueden ser sociedades anónimas, S.A. o sociedades limitadas, sociedades civiles también que hayan decidido tributar por este impuesto, fondos de inversión, cooperativas, como en el caso que tengo aquí en la provincia, la cooperativa agrícola, asociaciones y fundaciones, algunas asociaciones y fundaciones. ¿Cuándo se presenta el impuesto? Bueno, la declaración del impuesto de sociedades se debe realizar dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores al cierre del periodo impositivo. En otras palabras, normalmente se suele cerrar el ejercicio el 31 de diciembre, por lo tanto, para este 2025, para el ejercicio 2025, o sea, el plazo acabará... 2026. Se presenta ahora el ejercicio fiscal 2025. De acuerdo, sí, igual que la renta. Efectivamente. La fecha tope es el 25 de julio de 2026, ¿vale? 25 días después de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio. Se hace a través del modelo 200, ¿vale? El modelo de declaración de la renta, el modelo 100, pues el impuesto de sociedades, el modelo 200, y para evitar un posible pago bastante significativo, bastante alto, Hacienda también exige que se hagan
pagos a cuenta, ¿vale? A través del modelo 202. Estos pagos a cuenta se suelen hacer en abril, octubre y diciembre. Como la renta, como básicamente. La renta, ¿no? sí, de una forma similar, para que cuando llegue el momento pues ya tenga adelantado, entre comillas, parte de la cuota. El golpe sea más asumible. Más llevadero. ¿Cómo se calcula el impuesto? Bueno, pues al final se hace un ejercicio muy similar al de los autónomos que tributan por estimación directa. Es necesario determinar el resultado del ejercicio, que no es ni más ni menos que restar los gastos deducibles a los ingresos que haya obtenido la entidad jurídica. También, una vez que tenemos el resultado del ejercicio, se pueden hacer ciertos ajustes y obtendríamos la base imponible. A esa base imponible se le aplica el tipo impositivo que corresponde, el tipo de gravamen, y sobre esa cuota también se pueden hacer algunas deducciones, ¿vale? De esta forma, como digo, pues tenemos al final lo que es la cuota a pagar del impuesto. Con respecto a la última pregunta, que está relacionada al tipo de gravamen, para el año 2025, para el ejercicio 2025, el tipo general es del 25%, ¿vale? Pero existen diversos escenarios que permiten acogerse a otro tipo de gravámenes. Para las microempresas, que son las que facturan menos de 1 millón de euros al año, el tipo es del 21% para los primeros 50.000 euros y del 22% para el resto. Para aquellas empresas que facturan entre 1 millón y 10 millones, el tipo es del 24%, y para empresas de nueva creación, que sean nuevas, el tipo es del 15%, durante ese primer ejercicio en el que se hayan constituido y el siguiente. Además, en función de la entidad que sea también, existen otros tipos de gravámenes, como por ejemplo para las entidades financieras o para aquellas empresas que explotan hidrocarburos, el tipo es del 30%. La verdad que sube considerablemente. Y ya para acabar, pues la propuesta que hace la agencia tributaria de aquí a 2029 es reducir progresivamente el tipo impositivo, para que, como digo, para el 2029 alcance el 20%, reducir del 25 al 20%. Aunque la Comisión Europea también quiere incluso que bajemos al 15%, pero bueno, es la propuesta para que sigamos bajando la carga fiscal a la entidad. Vale, y bueno, y eso es lo que es lo que toca ahora durante el mes de julio. Pasado de personas a empresas y vamos a descansar. Sí, ya está bien. Ahora durante el mes de julio, claro, aquel que sea administrador de una sociedad, las cooperativas, pues les toca, ahora toca liquidar. Ahora toca liquidar el ejercicio. A pechugar, como dice. Sí. Bueno, pues con esto cerramos programa, cerramos temporada. Nos despedimos de todos ustedes hasta después del verano, en los que volveremos a vernos y seguro que lo haremos con muchas ganas y muchos temas de interés. Entregamos más temas interesantes. Que lo pasen ustedes bien, que tengan un verano feliz. Un abrazo enorme. Venga, hasta pronto. Buen verano, hasta luego.